donde les vamos a contar pues, las generalidades relacionadas con la convocatoria de estímulos para este año. Entonces espero que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, se la podamos solucionar a lo largo del proceso. Bien, el propósito que tiene la convocatoria en general es poder brindarle a los artistas que residen en el municipio la posibilidad de darle impulso económico a los proyectos culturales que tienen. Eso está relacionado con el tema de gobernanza y sobre todo con la democratización de los procesos culturales. Entonces el objetivo principal es ese, poder contar con las propuestas de ustedes, contar con las ideas de ustedes, mirar cuáles de esas ideas son las que tienen más posibilidades de desarrollo para brindarles el impulso económico y el desarrollo económico que se necesita. Entonces, las líneas de acción con las que vamos a trabajar este año, las modalidades, son primero formación con proyectos y actividades de colaboración, tales como talleres, laboratorios, técnicas en artes y oficios. Entonces, para hacerles la claridad de la información, es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un proceso en el que usted transmite su saber a otras personas. ¿Listo? Entonces, tal como está ahí especificado, son talleres, laboratorios, clínicas en artes y oficios. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Vamos a trabajar con líneas de investigación, igualmente con proyectos y actividades de corta duración, en sistematización de saberes y foros patrimoniales. Entonces, aquí cuando hablamos de investigación, nosotros buscamos un tema y buscamos la información para poder desarrollar esa investigación. Por ejemplo, quiero realizar, ejemplo lo pusimos en el programa de la vez pasada, quiero realizar una investigación con respecto a la chicha y el valor patrimonial que tiene la chicha en el municipio de La Calera. Entonces hay una chicha que es originaria de La Calera, de dónde viene ese maíz, quién la elaboró por primera vez, etc. Y es la consulta de todas esas fuentes que permiten presentar una información que sea confiable, que tenga suficientes fuentes y que sea sustentable y que además de todo apoye el tema patrimonial aquí en el municipio. Eso tiene que ver con la sistematización de saberes o también tiene que ver con el foro patrimonial. Nosotros aquí tenemos en este momento una persona que nos acompaña de Vigilancia del Patrimonio y este año estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con protección del patrimonio económico. Entonces, si la investigación va en ese sentido, se puede financiar también. Finalmente tenemos circulación. Para circulación, entonces hablamos de exposiciones, giras y circuitos culturales. El año pasado tuvimos una propuesta de un grupo que se llamó Tierra Mora y ese grupo elaboró una propuesta basada en la flora y la fauna de la vereda del Haya. Y finalmente, a inicios de este año, se llevó a cabo la exposición aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Entonces es una exposición que tiene que ver con circulación. También hubo un proceso muy interesante relacionado con títeres, en donde se llevaron a cabo unos talleres de elaboración de algo que se llama kamishibai, y esos procesos fueron llevados a las veredas del municipio por medio de la red municipal de bibliotecas. Entonces ahí es cuando hablamos de circulación, para que lo tengan en cuenta. Obviamente estoy poniendo un ejemplo, un par de ejemplos con base en lo que ocurrió el año pasado, pero la circulación tiene que ver con danza, con música, con teatro, con todo lo que pueda ser llevado y puesto en escena, para que lo tengan presente, por favor. A mí lo puedes poner la siguiente diapositiva. ¿La circulación es nacional o internacional? La circulación sería, depende del proyecto. Tengan en cuenta, ya digamos que adelantándonos un poquito, el monto es de 6.500.000 pesos por estímulo y se entregan 3 estímulos. Entonces, si dentro del desarrollo de la propuesta el dinero que se va a entregar les alcanza para llevar a cabo una circulación nacional, claro que es proyectable, claro. ¿Quiénes pueden participar?
Entonces, esto está dirigido a dos grupos, a dos grupos poblacionales específicos. Primero tenemos las personas naturales, que son personas que no tienen filiación de ningún tipo, y tenemos los grupos constituidos. Entonces, las personas naturales son todas las personas que son mayores de 18 años que residen en el municipio. ¿Sí? Ahí tendríamos una primera clase. Y los grupos constituidos son las agrupaciones de personas que bien sea tienen una trayectoria o que se reúnen y se agrupan para participar en la convocatoria. Ahí tenemos un grupo constituido. Entonces, personas naturales mayores de 18 años residentes en La Calera, grupos constituidos, instituciones educativas locales, juntas de acción comunal y personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector cultural con trayectoria comprobada. A las personas jurídicas se les pide una certificación de la trayectoria cultural justamente para saber cuál sería el destino de los recursos, sobre todo para temas de transparencia. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Quiénes no pueden participar? Organizaciones sin personería jurídica en Colombia. Esto es importante. Evaluadores o supervisores del programa, funcionarios o contratistas vigentes de la alcaldía municipal, personas con antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios, postulantes con inhabilidades legales, proyectos con acceso restringido a la comunidad, consejeros de cultura que participaron en el diseño de esta convocatoria. Entonces, estas son las personas que no pueden participar de la convocatoria de estímulos en la vigencia 2025. Aquí ya hablamos de los documentos, entonces ya hablamos de los documentos para las personas naturales. Estos tres formularios, el formulario de inscripción y el formulario de propuesta, los van a encontrar en el enlace que hay en la página de la Casa de la Cultura. Entonces ahí van a poder acceder a esos documentos en el Drive. La sugerencia que se les hace es que por favor los descarguen y los diligencien, no los diligencien directamente dentro de la carpeta de Drive, porque pues va a haber muchas personas que se van a presentar y entonces posiblemente terminen borrando la información que ustedes pongan. Entonces descarguen los formularios, los diligencian y los organizan para la posterior entrega aquí en la Casa de la Cultura, por favor. Una carta de intención. Esta carta de intención es yo por qué quiero participar de la convocatoria de estímulos y cómo voy yo a beneficiar la cultura del municipio y la comunidad de La Calera con la propuesta que yo tengo. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a retribuir? ¿Cuál va a ser mi contraprestación en todo sentido si yo, con el proyecto que yo estoy presentando? El registro de UDEC, este registro de UDEC es únicamente para las personas que se presenten en la línea de artesanía. Deben estar registrados en la UDEC como artesanos, como parte de la organización de artesanos del municipio. Es únicamente para las personas que se van a presentar dentro de la línea de artesanía. Finalmente, el certificado de residencia. El certificado de residencia se solicita primero con la Junta de Acción Comunal y posteriormente con el documento que entregue la Junta de Acción Comunal se solicita en la Secretaría de Gobierno. El documento no tiene costo. Se demora un poquito en emitirse entre 5 y 10 días hábiles, por eso les recomiendo que hagan el trámite este domingo. Y pues obviamente la cédula y el RUT, desde el año pasado creo que el RUT no se pide actualizado, pero si ustedes ingresan a descargarlo, creo que a la fecha de este año, entonces sería mejor para efectos prácticos que tuviera la fecha de este año y que en el momento de pronto en el que haya que hacer efectiva la entrega del recurso no haya ningún problema con ese documento. Y para los grupos constituidos, pues tenemos 32, el formato de propuesta, ULP34, nuevamente les reitero que eso los van a encontrar en el drive que está en la página de la Casa de la Cultura. Igualmente la carta de intención. Esta carta de intención debe ser redactada por el representante del grupo constituido. El certificado de residencia de todos los integrantes que hacen parte del grupo, eso es importantísimo, porque entonces el grupo tiene que estar radicado aquí en La Calera y todos los representantes, todos los miembros del grupo deben ser originarios de La Calera. Y finalmente
finalmente la cédula ya es del representante legal del grupo. ¿Listo? Dentro del trabajo que se hace con el programa de estímulos, hay unas poblaciones a las que se les debe dar prioridad cuando se presentan las propuestas. Entonces, es el enfoque poblacional con el que se maneja. Tenemos entonces proyectos que sean dirigidos a personas con discapacidad, proyectos que sean dirigidos a personas adultos mayores de 60 años, a primera infancia de 0 a 5 años y a población rural, para que por favor lo tengan en cuenta. Esto, ¿para qué se utiliza? No quiere decir que necesariamente su proyecto tiene que ser dirigido a esta población, pero sí tengan en cuenta que este enfoque poblacional les va a brindar un puntaje adicional en el momento en el que se evalúa la propuesta. Aquí tenemos los criterios de evaluación, es decir, los que se van a utilizar dentro de la rúbrica de evaluación, que es la alineación con la línea de acción. Ya vimos que hay 3 líneas de acción, que son circulación, formación e investigación. Estas son las 3 líneas de acción. Es decir, que su propuesta esté alineada con una de esas 3 líneas. El impacto cultural y territorial que va a tener su propuesta es bien diferente que yo diga, yo voy a hacer unas presentaciones de guitarra y las voy a hacer los domingos en la capilla. Aquí yo diga, no, yo voy a visitar las 7 veredas de Oriente y voy a llevar esos conciertos de guitarra ya los domingos para amenizar diferentes eventos que hay allá con la población rural de esas veredas de Oriente. La viabilidad técnica y financiera, digamos que ahí hay que ser un poco sensatos con respecto a lo que se está planteando. Es decir, conocemos el monto de los recursos y ustedes como artistas conocen su capacidad en lo que tiene que ver con la producción. Entonces, que lo que ustedes planteen sea viable técnicamente, es decir, que el recurso que ustedes tienen les alcance para esa producción y que sea viable financieramente. Es decir, que el recurso no se les vaya a ir 2 o 3 veces por encima, a menos que ustedes tengan una contrapartida adicional o algo así. ¿No? Calidad técnica de la propuesta. Este punto es un punto en el que, digamos, no tenemos mucha experiencia aquí en el municipio y es que quizás nos cuesta la redacción de la propuesta. Entonces, puede que la idea sea muy buena, yo la tengo muy clara en mi mente, mejor dicho, y sé que esa propuesta es la propuesta ganadora, pero es necesario que la propuesta quede plasmada de una manera tan clara y tan concreta que los jurados, cuando la revisen, digan, bueno, yo entiendo qué es lo que quiere lograr, qué es lo que se quiere hacer. Entonces, esa claridad técnica es muy importante a la hora de redactar. Si ustedes tienen una duda, si tienen una inquietud, si quieren una asesoría con respecto a la escritura del proyecto como tal, acérquense aquí a la unidad de cultura y miramos de qué manera podemos establecer una tutoría para orientarnos en la redacción del proyecto. Sí, aquí nosotros contamos con Juan Camilo, que es nuestro politólogo, que se le da muy bien la redacción de proyectos. Tenemos a María Paula Pedraza, que es también nuestra profesional de proyectos de aquí de la unidad de cultura. Estoy yo también, que tengo alguna experiencia en lo que tiene que ver con proyectos. Entonces, aquí tenemos las posibilidades de orientarlos en caso de que tengan alguna duda o que de pronto les esté costando un poco la redacción del proyecto. La claridad del cronograma. Nosotros ahorita vamos hasta el 9 de julio con inscripciones de las propuestas y la ejecución comienza más o menos en agosto, de agosto a diciembre, es decir, que tienen más o menos 4 meses, creo que tienen para la ejecución, si no estoy mal. Entonces, tengan en cuenta que ese cronograma que ustedes están planteando cubra el ancho de ese tiempo para el desarrollo de la propuesta. Obviamente, dependiendo de la propuesta, probablemente haya una fase de implementación, una fase de desarrollo y una fase de evaluación, porque por lo general los proyectos se plantean de esa manera. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y se planteen ese cronograma de una manera muy organizada, que además de todo les permita a ustedes cumplir con los tiempos que se están planteando, sobre todo
muy mal, cancelarle a la comunidad, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en cuenta en ese sentido también. Y finalmente tenemos el otro aspecto a evaluar, que es la coherencia del presupuesto. Es decir, que el dinero que usted está planteando, la manera en la que se está planteando la distribución del recurso, sea clarísima y esté destinada específicamente a lo que se tiene que destinar. Dentro de la resolución que se sacó, que es la 252, ¿sí es la 252? Dentro de la resolución que se sacó está específico en que no se puede invertir ese recurso. Entonces, usted no puede decir, no, es que yo voy a alquilar un localcito y voy a comprar unas vitrinas y voy a poner ahí los gorritos de la... No, porque para eso no se puede utilizar el recurso. Entonces, tengan muy en cuenta cuáles son los limitantes que hay a la hora de invertir el recurso para que esa coherencia del presupuesto sea supremamente clara y usted sepa también en qué va a invertir su dinero. Aquí estamos entonces, este ya es el cronograma, tal como les dije, realizamos la apertura del programa de estímulos 2025 el 9 de junio y vamos con la recepción de propuestas hasta el 9 de julio. En este momento estamos llevando a cabo las jornadas de socialización. Ahorita tenemos una jornada de socialización presencial y ahorita próximamente tendremos una jornada de socialización virtual en donde vamos a tratar los mismos aspectos por si alguno de ustedes se quiere conectar nuevamente en caso de que no les haya quedado claro o que más adelante les surja alguna duda que de pronto no tratamos aquí. Vamos a la verificación de requisitos el 10 y el 11 de julio. Tenemos un plazo para la subsanación de documentos del 14 al 16 de julio. 16 de julio es un viernes, no estoy mal. Luego vamos a tener la publicación de las propuestas habilitadas. Entonces aquí, en este punto, nosotros hacemos la revisión de los documentos. Verificamos que los documentos hayan sido entregados. Si hay algún documento que hace falta o que necesita una subsanación, entonces le informamos al proponente, mire, le pasó tal cosa con el certificado de residencia, por favor corríjalo, para eso tiene 2 días. Corrige y después de que tengamos ya las correcciones y las subsanaciones debidamente realizadas, entonces finalmente publicamos quiénes están realmente habilitados para participar. Tanto a las personas que están habilitadas como a las que no, se les informa que están habilitados y a los que no están habilitados, en caso de que requieran la información, se les informa por qué razón no están habilitados. Luego tenemos la evaluación de propuestas. Para esta evaluación de propuestas nosotros estamos terminando de consolidar un banco de jurados que serán elegidos por medio de diferentes características en una rúbrica de evaluación con componentes de aquí de la Unidad de Cultura y de la Secretaría de Educación, para que el proceso sea totalmente transparente. Y en este punto les hago énfasis porque en algún momento ha surgido la duda con respecto a los jurados del proceso, y de pronto se piensa que la Unidad de Cultura tiene injerencia, y no. De hecho, uno de los elementos que sirve para dar total transparencia es que nosotros no tenemos nada que ver con los jurados hasta el momento en el que nos reunimos con ellos para llevar a cabo la reunión de evaluación de los proyectos, en donde ellos ya han leído los proyectos, han elaborado su rúbrica y lo único que hacen es socializar con los otros jurados el tema de los resultados, y se emiten cuáles son los ganadores. Entonces, la Unidad de Cultura está ahí como medidora del proceso, más no influye en la decisión de los jurados. Eso es, no, estamos ahorita en el proceso de elección. Entonces, eso es tan así que nosotros en la Unidad de Cultura no leemos las propuestas de ustedes. Esas propuestas llegan selladas directamente a los jurados. Entonces, les damos ese doble parte de tranquilidad y de transparencia a todos los proponentes. Tenemos entonces, después de la evaluación de propuestas, se emite la publicación de personas seleccionadas, los proyectos que quedaron seleccionados, y pasamos al tema de la resolución de adjudicación. Hay una diferencia de fechas. Nosotros publicamos los seleccionados el 21 de julio, pero la resolución de adjudicados probablemente salga hasta el 25 de julio o unos días después, dependiendo de cómo esté el movimiento administrativo, que de pronto puede tardar un poco la resolución
la resolución de ganadores. Y vamos a tener la ejecución de los proyectos del 8 de agosto al 8 de diciembre. Entonces, sí, eso nos da 4 meses de trabajo, 4 meses de ejecución. Durante este periodo de tiempo, entre el 8 de agosto y el 8 de diciembre, la unidad de cultura puede a ustedes solicitarle un informe parcial, puede solicitarles evidencias, puede solicitarles permiso para acompañarlos en el desarrollo del proceso en caso de que sea circulación, como parte del proceso de veeduría que la unidad de cultura tiene que realizar para la ejecución de los proyectos. Y para el 15 de diciembre se solicitará a los procesos ganadores que entreguen su informe final, en donde se brindan todos los resultados de la ejecución y que además de todo va a servir como una memoria de la ejecución del proyecto para poder nutrir los procesos culturales de aquí en el municipio, es decir, que haya posibilidad de que otras personas en la convocatoria 2026 o las que vienen después, que puedan consultar algunos de esos proyectos, bien sea para orientarse, bien sea para tener una idea, bien sea para dar continuidad y que permita además el crecimiento cultural de los procesos que ustedes están proponiendo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto al cronograma. De todas formas, esta información, este cronograma y demás lo encuentran en la página de la Casa de la Cultura. Como ya les había dicho, nosotros se van a entregar 3 estímulos, cada estímulo con un valor de 6.500.000 pesos. ¿Cuál es el propósito de haber destinado este monto? La idea es que los artistas, los gestores, los creadores culturales puedan contar con una base económica un poco más fuerte para ejecutar el proyecto. Yo entiendo que de pronto anteriormente se entregaban unos estímulos a más personas, pero el monto era más pequeño. La idea que se tiene es que el dinero, pues, el recurso sea un poco más elevado para que quede más fácil a los artistas ejecutar las propuestas, porque a veces las propuestas requieren de un músculo financiero un poco más grande. Entonces tenemos el estímulo 1. El estímulo 1 va en la línea de formación, son 6.500.000, ya les había dicho, y la modalidad son proyectos culturales. Formación en artes visuales, danza, literatura, música, teatro, circo y artesanías. Iniciativas elegibles, diseño y ejecución de procesos formativos sostenidos en artes visuales, danza, literatura, música, teatro, circo o artesanías, dirigidos a diversos públicos, promoviendo el fortalecimiento de capacidades creativas y la construcción de tejido social. Y la modalidad 2, actividades artísticas de corta duración. Línea de estímulo, talleres y laboratorios, clínicas intensivas de arte y artesanía. Iniciativas elegibles, realización de talleres o laboratorios o clínicas intensivas que impulsen el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades artísticas y artesanales como medio para el desarrollo humano, la inclusión y la cohesión comunitaria. Entonces esto es en el estímulo 1. En el estímulo 1 entonces podemos escoger formación o podemos escoger actividades artísticas de corta duración. En el estímulo 2 están los proyectos culturales, la línea de estímulo, sistematización y documentación de saberes artísticos y artesanales. Esto está dentro de investigación. Sistematización y documentación de saberes, prácticas, técnicas o trayectorias locales en disciplinas artísticas y artesanales, con el propósito de preservar la memoria cultural y enriquecer el patrimonio colectivo, o actividades artísticas de corta duración, seminarios y foros de expresiones artísticas, artesanales y patrimoniales, organización de seminarios, foros o encuentros de reflexión y análisis sobre expresiones artísticas, artesanales o patrimoniales, generando espacios de diálogo y construcción de pensamiento crítico en la comunidad. Entonces, esto sería para el segundo estímulo. Y para el tercer estímulo, que es circulación, tenemos estrategia de difusión y acceso a bienes y servicios culturales y artesanales, diseño de estrategias para la difusión y acceso a bienes y servicios culturales y artesanales mediante muestras, publicaciones, plataformas digitales u otros mecanismos, contribuyendo a democratizar el acceso a la cultura y a visibilizar saberes locales.
y actividades artísticas de corta duración, circuitos, giras y exposiciones itinerantes de arte y artesanía, circuitos, giras, exposiciones o presentaciones que amplíen el acceso del público a manifestaciones artísticas y artesanales, promoviendo la descentralización cultural y la apropiación ciudadana. Eso sería para el estímulo 3. Entonces, dentro de esos 3 pequeños portafolios de estímulos, por llamarlos así, entonces está todo reunido ahí para darle la posibilidad a los artistas de que se presenten en diferentes campos y que fortalezcan diferentes elementos de la vida cultural del municipio. Varias de las personas que hay aquí en este momento ya tienen una trayectoria más o menos larga en lo que tiene que ver con el arte, con la creación cultural. Entonces, yo me imagino que esos proyectos ya están un poco más consolidados y son un poco más fuertes. Entonces, ahí la invitación es a que en la redacción de esa propuesta sean lo suficientemente claros para que los jurados tengan suficiente información para poder juzgar su propuesta y mirar de qué manera se enmarca dentro de el programa de estímulos 2025. Aquí la aclaración de que los recursos no podrán ser utilizados para pagar honorarios, es decir, ustedes no pueden contratar a otras personas sin pagarles este recurso. No se pueden pagar servicios públicos, es decir, que usted no puede decir, no, yo tengo mi localcito y voy a pagar la energía eléctrica y el gas y el agua de mi localcito allá voy a vender mi mercancía. No se pueden pagar arrendamientos y demás que sean propios de creencias y gastos de la persona natural. ¿Sí? No le pueden abonar allá bebidas, no plata. En la descripción de la propuesta y el presupuesto presentado, el proponente deberá especificar a qué destinará la inversión del recurso otorgado. De igual manera, en caso de que la propuesta resulte ganadora, se deberá presentar un informe en el cual se especifique y se sustente mediante facturas el proceso de compra de los elementos solicitados. Ahí es importante entonces que esos elementos físicos que ustedes adquieran tengan factura y que la factura provenga de un proveedor que tenga NIT, para que ustedes puedan registrar efectivamente a quién se le entregó el dinero y cuando ustedes entreguen las cuentas, pues las cuentas estén supremamente claras. Esto es en el orden de la transparencia de la ejecución del recurso, que es diferente a que nosotros desde la unidad de cultura les estemos diciendo usted para qué va a comprar eso, no compre eso. No, ustedes son libres dentro de la ejecución de su propuesta, con las debidas limitaciones, de invertir el recurso en lo que necesiten para la ejecución de su propuesta. La recomendación que se les hace aquí es que tengan el sustento material de la inversión del recurso para poder generar el informe al final de la ejecución del proyecto. ¿Está claro? Camilo, por favor, ¿será que podemos abrir los formularios un momento? No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta. De todas maneras, les reitero, tenemos en camino una socialización que va a ser virtual. Además de todo, en este momento esto lo estamos transmitiendo por Facebook Live y entonces esta locución está ahí grabada y ustedes van a poder acceder a ella en cualquier momento. Tenemos la socialización virtual que se hará ahorita pronto y además de todo está la información del portafolio cargada en la página de la Casa de la Cultura y en nuestras redes sociales para que ustedes accedan a esa información en cualquier momento. Y si hay alguna duda que necesitan resolver y de pronto no encuentran la información aquí, pueden acercarse aquí a la oficina de la unidad de cultura, con muchísimo gusto la resolvemos la inquietud. Hay almohadas. No sé.
la presentación de la propuesta. Entonces, aquí en este formato ustedes van a encontrar los elementos que se solicitan para que ustedes planteen su propuesta. Nuevamente lo reitero, este formato únicamente lo van a ver diligenciado y finalmente lleno los jurados de la convocatoria. Nosotros en la unidad de cultura no tenemos acceso a esta información una vez esté diligenciada porque los sobres los entregan ustedes sellados. Entonces, esta información va dentro de un sobre, ese sobre debe llevar un rótulo que diga señores unidad de cultura, en ese primer sobre se van a contar pues, los documentos que los acreditan a ustedes y que son los requisitos para participar. Ahí es donde va el RUT, donde va la cédula, donde va la carta de intención. Y en el que es dirigido a los jurados va el de la presentación de la propuesta. Para que lo tengan en cuenta, nuevamente reitero, esta información está tanto en la página de la Casa de la Cultura como en nuestras redes sociales. Entonces aquí, línea de acción a la que aplica, ya ahí pueden utilizar el portafolio que acabamos de ver, pero las líneas de acción nuevamente, les reitero, son formación, circulación e investigación. Esas son las tres líneas. Entonces, su propuesta debe estar inscrita dentro de una de esas tres líneas. Ese primer requisito es súper importante. Luego tenemos la modalidad. Si la modalidad es proyecto cultural o una actividad artística de corta duración, ya vimos que los proyectos culturales pasan por seminarios, por exposiciones, por todas esas actividades que permiten la llegada de la información al público. El tipo de participantes es persona natural o grupo constituido, aunque creo que hay un formato para persona natural y no para grupo constituido. Tenemos la información general de la propuesta, el nombre del proponente del grupo constituido, el título de la propuesta. A veces ocurre que nos llegan propuestas que no tienen título. Entonces, pareciera que el título es unanimidad, pero es bien importante, sobre todo cuando nosotros vamos a dar información de cuáles son las propuestas que resultaron seleccionadas. Entonces, el título es importante, además de todo, porque les permite a ustedes asumir con más propiedad su proyecto. Entonces, coloquen un título a su propuesta, por favor. ¿Y cuál es el área artística dentro de la que están participando? En la sección 3 tenemos la formulación técnica, que es el objetivo general, los objetivos específicos, que pueden ser entre 1 y 3, por lo general se plantea un objetivo general, que es qué es lo que yo voy a lograr, y los objetivos específicos son el cómo voy a lograr, cómo voy a cumplir todo el objetivo general. ¿Sí? Esos deben ir en un verbo, en infinitivo: hacer, pensar, realizar, coser, tocar, luchar. Justificación de la propuesta. Explique la importancia y la necesidad y la pertinencia de la propuesta en su contexto o comunidad. Describa detalladamente el proceso de ejecución y las fases, el producto. Ahí es la primera parte de la justificación, es la importancia, la necesidad y la pertinencia de ese proyecto para la comunidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que esa comunidad, qué es lo que ese proyecto, le va a brindar a la comunidad? ¿Cómo la comunidad se va a ver beneficiada? No, yo voy a beneficiar únicamente 5 niños. ¿Y cuál va a ser ese impacto posterior? Los niños van a replicar luego. ¿Qué va a pasar después? Entonces hay que pensar en medida de cómo ese proyecto que ustedes tienen pensado va a tener un eco gigantesco en la comunidad. Entre más grande, mejor. La descripción de la propuesta, el proceso de ejecución, las fases, el producto artístico final, recursos técnicos, materiales creativos y espacios requeridos. Entonces aquí les toca a ustedes sentarse a pensar, de acuerdo con su proyecto, con su propuesta, pues cuáles son las cosas que ustedes necesitan para la ejecución de esa propuesta y que lo describan de una manera concreta. Entonces, lo que pasa es que yo necesito unas plastilinas, pero ¿qué va a hacer con esas plastilinas? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el uso que les va a dar? ¿De qué manera ese material va a tener una repercusión en las habilidades, en la cultura, en las creencias, en los valores, en todo lo que tiene que ver
con la comunidad, con la población a la que ustedes les van a llegar. Describa el grupo poblacional objetivo al que está dirigida la propuesta: niñez, juventud, adultos mayores, población LGTBI+, comunidades étnicas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, y cómo se garantizará su participación efectiva. Entonces, ahí, sobre todo esta segunda parte de cómo se garantiza que las personas van a participar, cómo se garantiza que las personas de estos grupos poblacionales van a tener un impacto positivo desde los proyectos que ustedes están generando. ¿Cuáles son los indicadores? Estos indicadores, sobre todo, es importante que los indicadores se puedan trazar, que se puedan medir. ¿Sí? Hay cosas que es muy difícil medir y les va a resultar a ustedes muy difícil plantearse algo que no se pueda medir. ¿Sí? Si se lo plantean desde esa perspectiva, va a ser más difícil la ejecución del proyecto en caso de que el proyecto resulte seleccionado. Entonces, plantéense cosas que sean concretas y que ustedes puedan medir. ¿Sí? Que el impacto, vamos a impactar 150 personas. Ahí nosotros tenemos un indicador concreto. ¿Sí? Llegamos únicamente a las 140 personas, entonces tuvimos una ejecución del 90% y no le pudimos llegar al otro 10%, es decir, a las otras 10 personas por esto, cuando presenten el informe final. Sí, pero si ustedes se plantean algo como, no sé, algo que tenga que ver con la modificación de conducta, por ejemplo, va a ser muchísimo más difícil que haya una medición efectiva. Vamos a reforzar los valores del municipio. ¿Y eso cómo lo va a medir? ¿De qué manera va a medir? ¿Va a ir usted con un medidor de algún tipo, casa por casa, mirando cómo están de valores, y a la siguiente semana otra vez a ver si subió o si bajó? Va a ser muy difícil. Entonces, la idea es que se propongan medidores de tipo cuantitativo o cualitativo, pero que ustedes puedan hacerle un seguimiento y sepan realmente en dónde van el avance de esos indicadores. Aquí en esta parte entonces tenemos el cronograma de actividades. Esto no es una camisa de fuerza, pero la idea sí es que ese cronograma que ustedes planteen se pueda ejecutar de la manera en la que ustedes lo están diciendo. Es decir, si ustedes se proponen el 21 de agosto, que el 21 de agosto lo realicen. Entonces, para eso, por favor, tengan en cuenta sus propios tiempos, sus propias ocupaciones. Si son de un grupo, entonces tengan en cuenta las ocupaciones del resto de las personas de su grupo, hagan una reunión previa, establezcan ese cronograma, porque las personas realmente que van a hacer parte de sus procesos y que se van a beneficiar de su proyecto, entonces va a estar muy mal que nosotros tengamos que cancelarla por alguna razón. Puede pasar, por eso digo que no es camisa de fuerza, pero sí es necesario que haya una proyección y una planeación muy adecuada para que la ejecución de ese cronograma se realice lo más puntual posible. Aquí en esta parte tenemos entonces el rubro de qué manera se va a invertir el recurso, cuál es la distribución que ustedes van a hacer de ese recurso. Entonces ahí les toca hacer un cálculo y que miren también de qué manera se piensa invertir. Entonces aquí, por ejemplo, ahí tenemos el rubro, la distribución del recurso y el valor estimado. Estos valores, por favor, traten de proyectarlos como a esta vigencia de esos 4 meses, es decir, que pueda haber una fluctuación de precios entre esos 4 meses, entonces hagan un cálculo aproximado de cuánto puede fluctuar ese precio, que habrá cosas que podrían cambiar de valor muchísimo, pero hay otras que de pronto puede que no cambien tanto. Entonces hagan un cálculo más o menos aproximado de cuál va a ser ese valor para que lo tengan en cuenta. Aquí en el formato entonces hay unos ejemplos de cuáles son esas descripciones que pueden utilizar, pero no las dejen así de generales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la movilidad, la alimentación, los viáticos, pues no coloquen, viáticos 3 millones de pesos, pero bueno, ¿cuáles son esos viáticos? Usted va a pagar hospedaje, va a pagar alimentación, ¿qué es lo que va a pagar con eso para que sea concreto y sea claro y los jurados puedan observar realmente qué se va a invertir
el rubro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta difusión y comunicación, redes sociales. ¿Sí? Redes sociales, 2 millones de pesos. Pero, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Sí? Va a realizar el diseño de unas piezas específicas para poner en las redes sociales, o usted mismo se va a encargar de crear el contenido y editarlo, y entonces lo que va a hacer es, no sé, pagar un software de edición o alguna cosa así para que lo tengan en cuenta. Sí, señor. En los viáticos, cuando uno es persona natural y quiere, se convierte parte del proyecto en el modus vivendi de la persona, ahí pueden ir los viáticos, porque eso iría en contra también del otro que decías atrás, donde no se pueden pagar cosas personales. Es una buena pregunta, gracias. Entonces, ahí de lo que estamos hablando es que para la ejecución de su proyecto, usted tuvo que desplazarse hasta X lugar, ¿no? Los viáticos los contamos como transporte, hospedaje y alimentación cuando uno se desplaza de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, si el desarrollo de su propuesta implica que usted tuvo que pagar su manutención para llevar a cabo su propuesta, pues eso es un proyecto y esos son viáticos. Pero, ¿qué se decidió la área 36 y no nos va a cobrar los paquetes por eso? También lo que vamos a encontrar acá, hay la diferencia entre el uso de los bienes y el arrendamiento, que es un gasto fijo, y por otra parte, un gasto ocasional, puede ser el escenario de la sala, el espacio artístico, por ejemplo. Entonces es muy diferente. Nosotros por la próxima a nivel de una sala de exposición, si el proyecto es exacto. Por ejemplo, si tú tienes una muestra, estamos en el estímulo estímulo 3, por ejemplo, estímulo 2, dice que está enfocado a. No, si quieres, digamos, este es muy práctico de hecho para este caso. Entonces, lo que tenemos es que circulación, ¿no? Tú tienes actividades de corta duración. Te plantean circuitos, giras, exposiciones itinerantes de arte, de artesanía. Tú de pronto para tu gira estás previendo el alquiler de unos escenarios en diferentes entidades territoriales. Entonces de pronto alquilaste en Sopó, alquilaste en Huasca, alquilaste en la Calera. Tú pagas la sala, pagas tu desplazamiento, pagas tu alimentación y la del equipo. Por otra parte, si ves dentro de los diferentes gastos que se le permiten a la persona relacionar con su proyecto, tú también puedes cobrar el material, ya sean instrumentos, una bandola, tiple, pinturas, para los que son de artes plásticas, papeles, o incluso vestuario para los de danzas o los que se hacen parte de las muestras artísticas de teatro. Entonces, si se dan cuenta, aunque pareciera que está un poquito restringido, de hecho no lo es tanto. Cuando ustedes vayan formulando, se van a dar dando cuenta que este formulario es más bien como una base para ustedes y va a ser la ruta de navegación para ustedes durante el proceso de implementación, porque ustedes van a poder hacer la retrospección y van a decir, bueno, mi objetivo era este, mi objetivo específico era este, yo determiné en ese momento que iba a desarrollar estas actividades y con base en esas actividades yo sé que yo quiero este presupuesto. Eso les facilita a ustedes el ejercicio de implementación y a nosotros también por parte de la administración municipal el ejercicio de evaluación, porque para nosotros el indicador más importante es el de resultado, el impacto. Ustedes en indicadores de resultado pueden hablar de temas de cobertura, cuántos niños o cuántas personas efectivamente de tales edades lograron vincular a su proyecto. Eso es súper interesante para nosotros. Ya en términos financieros, la realización del gasto también es súper importante por temas de transparencia. Sin embargo, pues hay facturas. Van a haber casos en donde vayan a un entorno rural en donde no les den una factura sino les den un recibo de cargo. Pues, toca manejarlo, ¿sí? Sí. No, inclusive va a haber cosas en las que de pronto, por ejemplo, en el caso del transporte rural, por ejemplo, en donde ustedes no van a poder certificar efectivamente el valor del transporte, entonces ustedes obviamente describen el rubro, pero pues hay cosas que va a quedar muy difícil certificar también a nivel de facturas. Entonces, pues también eso hay que tenerlo en cuenta y se tendrá en cuenta, sobre todo en el momento del informe, que se lleve a cabo una
una descripción de esos ítems que de pronto sobre los que no se pudo considerar con extraer una apertura, tener en cuenta una apertura. Hay una persona que me pregunta mucho y es si yo puedo incorporar dentro de los recursos que estoy solicitando. A veces las personas preguntan si yo puedo incorporar dentro de los recursos que estoy solicitando mi mano de obra. Pues sí se puede. Cuando uno hace un análisis de precios unitarios de este tipo de proyectos, tú puedes tener una línea de presupuesto grande que se llama el vestuario, como aparece acá, ¿cierto? Si tú eres la persona que va a adquirirlos o va a confeccionarlos, ese precio unitario también tiene una mano de obra, no solo el material. Entonces, claramente, si se requiere una financiación o amortizar lo que viene siendo la mano de obra de ustedes, la dedicación propia de ustedes, pues en el mismo costo del ítem, ya sea vestuario, composición, publicación, ahí pueden ir cargando ese tipo de gastos, porque ustedes saben que eso tiene un costo, ¿vale? Es muy importante que sean muy estratégicos en la manera en la que presentan las partidas presupuestales, ¿listo? Obviamente debe ser balanceado. ¿Quieres acabar la descripción? Listo, entonces esta es la inscripción. Aquí está toda la información necesaria que se les solicita a ustedes para llevar a cabo la inscripción de su proyecto. Aquí lo primero que vemos es la autorización del tratamiento de datos para que lo tengan en cuenta, eso es necesario. Y luego tenemos toda la información del proponente. Entonces ahí se le solicita todo el tipo de información y esta información sí es la única que nosotros tenemos aquí en la unidad de cultura. Es decir, con base en este sobre que ustedes entregan, que es la información del proponente, donde les reitero, viene este formulario, viene la cédula, viene el RUT y la carta de intención. Estos son los que nosotros revisamos y con base en estos es que nosotros establecemos el tema de la subsanación documental. Entonces, en el otro que es el de la propuesta, por favor, sean súper organizados para que no haya necesidad de llevar a cabo elementos que requieran subsanación. Y aquí se les pregunta pues información de tipo general relacionada con los artistas y con su experiencia, su trayectoria, los niveles de formación, toda esta información que nos sirve a nosotros para consolidar nuestra base de datos sobre quiénes se presentan y hacer el seguimiento posterior. Bueno, ahí en ese puntito de redes sociales, el portafolio web. Si ustedes ya tienen algo desarrollado y lo que quieren es fortalecerlo, nos sería muy útil conocer lo que ustedes ya vienen trabajando. Muy útil, sobre todo porque hay algún momento en el que se hará difusión de las propuestas presentadas y demás, y si nosotros podemos darle un impulso a ustedes como artistas también de la unidad de cultura, entonces sería para nosotros muy grato también poder decir, no, que se presentó este artista que tiene esta propuesta y pueden encontrar su propuesta y remitirlos al portafolio que tengan elaborado o a la página web o a sus redes sociales para que las personas, para ayudarlos a ustedes también a difundir el trabajo que ustedes realizan como artistas. Finalmente aquí tenemos la declaración de conocimiento. La declaración de conocimiento no es otra cosa sino que ustedes certifican y aseveran ser quienes son y que la información que está presentando en el formulario es verídica. Listo, yo creo que hasta aquí vamos con la presentación de los elementos clave que tienen que ver con el programa de estímulos. Entonces ahora es el momento de ustedes, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud que de pronto no hayan quedado resuelta hasta este punto, pues que por favor la socialicen, porque de pronto puede que haya otras personas aquí o que estén en la transmisión en vivo que tengan una pregunta similar y la podemos aclarar en este momento. Sin embargo, les reitero, puede que durante este proceso no surja ninguna pregunta, pero cuando usted vaya a elaborar su propuesta, entonces diga, se me acabó de ocurrir esto, tengo esta duda, pueden acercarse a la unidad, con muchísimo gusto los atendemos allí, pueden poner un correo electrónico, pueden escribir un mensajito por WhatsApp y buscaremos la manera de orientarlos de la mejor manera posible. Entonces, ¿tienen alguna duda y alguna inquietud? En cuanto al programa,
el planteamiento de tu cronograma dentro de la descripción de la propuesta. Si tú tienes pensado que va a ocurrir un viaje en cierto periodo de tiempo, puede pasar uno de estos dos escenarios: que tú seas capaz de continuar la ejecución de tu propuesta mientras estás de viaje, o que durante ese periodo de tiempo no haya nada programado y que cuando regreses continúes con la ejecución de tu propuesta. En el último momento del cronograma, yo puedo realizar el cronograma sabiendo mis fechas. ¿Cuál es esa última fecha que puede hacer exactamente el cronograma? Y eso se puede hacer subsanación documentaria del 16 al 17 del 15 al 16 de julio. Entonces ahí tendríamos nosotros la posibilidad de subsanar ese cronograma. Sin embargo, si dentro de la ejecución de ese cronograma tu propuesta fue seleccionada y llega a pasar eso, pues miramos la manera en la que podemos informarle a la comunidad y establecer todo un plan para que se continúe con la ejecución de la propuesta y la comunidad beneficiada no se vea perjudicada. Pero sí, se puede manejar mucho. ¿Tienen alguna otra pregunta? En mi caso, con la corporación, si lo presentamos como persona jurídica, tengo que, todos los miembros que pertenecen a mi grupo tienen que presentar el de residencia. Ok. Bien, gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces les agradezco muchísimo la participación de ustedes, la asistencia de ustedes el día de hoy. Recuerden que estamos dispuestos a solucionarles sus inquietudes. En la página web de la Casa de la Cultura van a encontrar el portafolio, van a encontrar el acceso a los diferentes documentos en caso de que haya alguna falla que se puede presentar o algún error. Entonces háganoslo saber para poder subsanarlo y para poder acompañarlos en el proceso también. Muchísimas gracias, muy amables por su atención y por la compañía el día de hoy.